Desde el punto de vista matemático, integrar una función significa calcular el área bajo la curva, es decir, calcular el área comprendida entre la función y el eje de las abscisas. Cuando conocemos la ecuación matemática de la función, normalmente podemos resolver la integral en forma analítica. Sin embargo, en biotecnología es muy frecuente trabajar con datos obtenidos experimentalmente. En estos casos, no disponemos de la función matemática, sino que únicamente disponemos de un conjunto de puntos. Ahí es donde resultan útiles los métodos de integración numérica. En este video vamos a estudiar uno de los métodos más utilizados para realizar integración numérica, que es el método de los trapecios. Supongamos que realizamos un experimento y obtuvimos los siguientes datos. X1 y 1, X2 y 2, X3 y 3, X4 y 4, y que queremos determinar el área bajo la curva en el rango entre X1 y X4. Pero no conocemos la funcionalidad de Y respecto de X. Entonces, dijimos que el área bajo la curva se puede determinar integrando la función f de x en respecto de x. Cuando f de x es continua y positiva, pero cuando no conocemos esta expresión matemática, entonces la forma de estimar este área bajo la curva es a través de métodos numéricos y en particular en este caso nosotros nos vamos a centrar en el método de los trapecios. Para comprender el fundamento del método, vamos a tomar un rango acotado de x, que en este caso va a ser entre x2 y x1, y como ya dijimos, no conocemos la función f de x. Entonces, el método consiste en aproximar el área bajo la curva como si fuera el área de un trapecio. Recordando que el área del trapecio se puede calcular como la base, en este caso es x2 menos x1, por la suma de las alturas de los lados paralelos, en este caso es y2 más y1, dividido 2. Siguiendo este razonamiento, podemos calcular, o estimar, mejor dicho, el área bajo la curva en cada rango o en cada intervalo de x. Entonces vamos a tener un área 1, que va a estar dada por la expresión que ya vimos. Vamos a tener un área 2, que es el comprendido entre x3 y x2, y un área 3, que va a estar comprendido entre x4 y x3. Entonces, podemos estimar que el área total bajo la curva va a ser la sumatoria de estas tres áreas que ya vimos, que combinando las expresiones anteriores, llegamos a esta expresión general. En el caso particular en el que el rango de x se divida en intervalos constantes, la expresión anterior se puede reducir a una fórmula general dada por h sobre 2 por la sumatoria del primer valor de y más 2 por la sumatoria de todos los valores intermedios de y, en este caso sería y2 e y3, más el último valor del valor de y, en este caso sería y4. En donde h es igual al rango de valores de x dividido por el número de intervalos. Es decir, en este caso sería x4 menos x1 dividido, no 2, 3, dividido 3. Veamos un ejemplo numérico. Tenemos los siguientes datos experimentales. Tenemos los valores de x igual a 1, 2, 3 y 4 y los valores de y igual a 0,5, 0,9, 1,8 y 2,3. En primer lugar, notemos que el rango de x se divide en intervalos uniformes, que está dado por 1, o sea, los saltos entre cada valor de x es igual a 1. Por lo tanto, podemos determinar el área bajo la curva mediante la fórmula más general o la forma más general o mediante la fórmula que vimos. En primer lugar, vamos a estimarlo con la forma más general. Entonces calculamos las diferentes áreas de los diferentes rangos. En este caso tenemos el A1, que dijimos que es igual a la base, que es 2 menos 1, por la suma de las alturas de y, 0,9 por 0, más 0,5, perdón, dividido 2. En este caso da 0,7. Con la misma lógica, el área 2 nos da 1,35, el área 3 nos da 2,05. Por tanto, el área total se puede estimar como la sumatoria de estas tres áreas, que nos da igual a 4,1. Ahora, usando la fórmula. Entonces, en primer lugar, calculamos h, que es el rango de x, que es de 4, 4 menos 1,
dividido el número de segmentos en el que los divido. 1, 2, 3, divido 3. Entonces el h es igual a 1. Luego, el I1 es igual a 0,5 más 2 por la sumatoria de los I internos, en este caso sería 0,9 y 1,8, más el último valor de I, que es 2,3. Entonces el área total estimada es igual a 4,1. Y vemos que a partir de las dos metodologías se llega a un mismo valor.